Los bandidos MSI robaron y quemaron una hacienda. No tenían idea de lo que iban a enfrentar. La noche estaba tan quieta que el desierto parecía dormir. La luna llena colgaba sobre las dunas como un ojo blanco vigilando cada grano de arena, y el viento soplaba suave arrastrando el polvo en remolinos lentos. Era una madrugada tranquila, hasta que el silencio se quebró bajo el rugido salvaje de 7 motocicletas avanzando por la ruta del norte. Los bandidos MC, capítulo Fuego del Desierto, atravesaban la oscuridad como un enjambre de hierro y gasolina. Sus motores retumbaban como tambores de guerra, y las luces amarillas de sus faros cortaban la noche en líneas turbulentas. El polvo se levantaba a sus espaldas como una nube fantasma, acompañándolos como si el desierto mismo los persiguiera. El líder, conocido como El Gavilán, montaba la moto más grande. Llevaba una chaqueta de cuero con un águila bordada en rojo y negro, cicatrices en los nudillos, y una mirada que había visto demasiadas noches como esa. Alzó el brazo izquierdo, y la formación se detuvo de inmediato frente a un portón de madera reseca. Frente a ellos estaba la hacienda Las Tres Espinas, un rancho solitario perdido entre dunas, rocas y kilómetros de soledad. La construcción parecía vieja pero robusta. Varios galpones, corrales de madera, herramientas antiguas, tanques de agua, un establo y una casa principal de techos bajos. No había faroles encendidos, no había movimiento, no había sonidos. Perfecto para robar. Aquí es, dijo el Gavilán bajándose de la moto con una sonrisa torcida. Me dijeron que vive un viejo solo, un capataz inútil. Nada que temer. Coyote Negro, el más joven del grupo, tragó saliva. ¿Y si hay perros? Entonces los callas, respondió Toro Loco, dándole un empujón. El Gavilán pateó el portón. La madera se astilló y se abrió de golpe. Los bandidos entraron con la confianza de quienes creen que esa noche les pertenece. Se dividieron rápidamente entre los galpones. Rompieron candados, revisaron depósitos, patearon puertas. Encontraron herramientas costosas, radios antiguos, sacos de grano, cajas metálicas, algunas armas guardadas en mal estado. Iban de un lado a otro como animales desatados, riendo, insultando, golpeando lo que encontraban. Coyote Negro, que caminaba mirando nervioso a su alrededor, encontró una casilla pequeña, cerrada con 2 candados gruesos. «Jefe», llamó. «Aquí hay algo». El Gavilán se acercó con la linterna. «Rompe eso». Toro Loco tomó una barra de hierro y golpeó los candados hasta arrancarlos. La puerta se abrió de un empujón. Adentro había una única caja metálica, vieja pero reforzada. Parecía un baúl militar. Coyote Negro la abrió con esfuerzo, y lo que encontraron dentro les cambió la expresión. Había mapas del desierto con marcas rojas, coordenadas escritas a mano, fotografías antiguas en blanco y negro, un cuaderno con anotaciones detalladas de terreno, rutas, clima, direcciones de viento, y sobre todo, un símbolo pintado con tinta negra, la silueta de un lobo con los colmillos expuestos. «¿Y esta mierda?», preguntó Fierro confundido. El Gavilán entrecerró los ojos. «Nada que nos importe. Agarren todo. Vámonos antes del amanecer». Los hombres obedecieron aunque la incomodidad crecía. Ese baúl no pertenecía a un simple capataz, pero la avaricia era más fuerte que la duda. Cuando terminaron de cargar todo, el Gavilán dio la orden que todos esperaban. «Quemen la hacienda, que no quede nada». Toro Loco derramó gasolina sobre las paredes y los establos. Fierro prendió un fósforo y lo lanzó. Las llamas crecieron de inmediato, corriendo por la madera seca, iluminando la noche con un brillo brutal. El fuego rugía, estallaba, devoraba. Los bandidos rieron alrededor como depredadores, celebrando una presa fácil. «Esto sí es vida. Robamos todo». El viejo ni salió. Pero Coyote Negro dejó de reír. Había visto algo, una figura, a unos metros de distancia, de pie, inmóvil, mirándolos. «Jefe, hay alguien ahí». El Gavilán apuntó la linterna hacia la oscuridad, y entonces lo vieron, un hombre, quieto como una estatua.
sombrero de ala ancha, botas cubiertas de arena, camisa vieja, silencio absoluto. Los ojos brillaban con el reflejo del fuego. No había miedo en ellos, solo cálculo. «¿Qué hace ahí parado?», murmuró Fierro Toro Loco, levantó su pistola y disparó. La luz del disparo iluminó al desconocido, y al siguiente parpadeo ya no estaba. Había desaparecido en la oscuridad del desierto como si se hubiera desvanecido en el aire. Un frío recorrió la espalda de Coyote Negro. Ese que no era un capataz. El gavilán bajó la linterna y vio una placa medio enterrada en la arena chamuscada por el fuego. Propiedad de Mateo Herrera, rastreador militar retirado. Un silencio profundo cayó sobre todos. Habían robado y quemado la casa del peor hombre que podían haber elegido, y el desierto acababa de despertarlo. El fuego seguía rugiendo en la hacienda, lanzando chispas al cielo oscuro, como si el infierno mismo hubiera abierto una ventana en medio del desierto. La madera estallaba, los techos se derrumbaban, los corrales ardían como antorchas gigantes torcidas por el calor. A lo lejos podía oírse el llanto de animales escapando entre las dunas. Pero el desierto, en su inmensidad, no hacía preguntas, solo observaba. A unos 30 metros del incendio, Mateo Herrera permanecía de pie, inmóvil, como una sombra vieja que el fuego no podía quemar. Su sombrero de ala ancha le cubría el rostro, pero en sus ojos había algo que las llamas reflejaban con demasiada claridad. Una furia antigua, contenida, disciplinada. No gritó, no intervino, no corrió detrás de los motociclistas. Él sabía esperar y sabía cazar. Había visto más guerras de las que quería recordar, más noches silenciosas llenas de muerte, más sangre en la arena de la que un hombre debería cargar. Por eso se había retirado, por eso eligió esconderse en aquella hacienda solitaria, por eso nunca hablaba con nadie más que con los animales y el viento. Pero esa noche, alguien había despertado al hombre que él creía muerto por dentro. Entró en los restos de la casa antes de que el techo cediera completamente. El calor era insoportable, pero sus movimientos parecían medidos, como si su cuerpo recordara viejos entrenamientos. Pasó entre tablones encendidos, evitando llamaradas que subían del suelo y esquivando humo negro que quemaba los ojos. Llegó al cuarto donde guardaba lo único que había traído de su vida anterior. Un tablón suelto, un compartimento secreto, un baúl metálico. Lo abrió. Dentro había un facón militar afilado, una pistola de servicio vieja pero cargada, un radio pequeño, un pañuelo oscuro para camuflaje, una manta ligera y una fotografía en blanco y negro de una mujer y un niño que no había vuelto a ver. Mateo levantó la foto, la miró unos segundos y la guardó en el bolsillo del pecho. Después, tomó todo lo demás y salió justo cuando parte del techo cayó detrás de él, lanzando brasas al aire como si intentara alcanzarlo. El fuego iluminó su silueta cuando se puso el sombrero y miró hacia el rastro que los bandidos habían dejado. Las huellas de las motos eran profundas, marcadas por la velocidad. La arena aún vibraba por el motor de la última motocicleta. Podía ver claramente cuál de los hombres estaba herido, cuál había tropezado 2 veces, cuál había cargado peso extra. Podía ver incluso quién había dudado por un instante antes de entrar en el cañón. El desierto le hablaba como una lengua que solo él entendía. Mateo se agachó y tocó la arena. Estaba tibia, demasiado tibia. No tenían más de 15 minutos de ventaja. Ajustó el cinturón con el facón, se colgó la pistola a la cintura y avanzó. Mientras caminaba, su mente volvía a un recuerdo enterrado. Otra noche, muchos años atrás, otro grupo de hombres, otro incendio. Un desierto diferente, pero el mismo olor a madera quemada y gasolina. Fue esa noche la que lo hizo retirarse, la que le arrancó algo que nunca pudo recuperar. Ahora ese olor regresaba como un fantasma que lo empujaba otra vez hacia la guerra. Al llegar a una colina baja, Mateo se detuvo. Desde allí podía ver el rastro de las motos entrando hacia un cañón estrecho. Un lugar donde el sonido se quebraba en 1000 direcciones, donde la luz se fragmentaba, donde incluso un hombre experto podía perderse.
pero él no se perdería. Los que tendrían problemas eran ellos. Mientras avanzaba, algo llamó su atención. Una marca en una roca, pequeña, deliberada, 3 líneas cruzadas por una flecha curva. Mateo se congeló. Esa marca no era de los bandidos MSI, tampoco era de contrabandistas, ni de militares. Era un símbolo de rastreador, pero no de cualquiera. Era de él. El único hombre que conocía el desierto tan bien como Mateo. El único que podía moverse sin dejar rastro. El único que había sido rival y sombra en más de una operación. El zorro carmesí. El estómago de Mateo se tensó. «¿Qué haces aquí?», murmuró. Si el zorro estaba allí, no era por casualidad. Ese hombre aparecía cuando había sangre, cuando había conflicto, cuando alguien quería desaparecer sin dejar huella. Era un cazador solitario, un fantasma, un depredador silencioso. Y si seguía a los bandidos, significaba que esa noche no habría solo una cacería. Había 2. El sol comenzó a asomarse por el horizonte, rompiendo la oscuridad con una línea rojiza. La brisa matinal levantó granos de arena que chocaban contra la ropa de Mateo como pequeños avisos del desierto. Él siguió caminando. Cada paso firme, cada respiración medida. El cañón se alzaba frente a él como la boca de un animal gigante. Los bandidos habían entrado confiados. No sabían dónde estaban. No sabían a quién habían despertado. No sabían que otra sombra, más rápida, más oscura, más cruel, también los estaba siguiendo. Mateo apretó los dientes. Aquella noche ya no era solo un ajuste de cuentas. Era una guerra entre depredadores. Y los motociclistas estaban justo en medio. El viejo rastreador entró al cañón y el desierto cerró la puerta detrás de él. El cañón recibía la luz del amanecer como si se resistiera a despertar. Las paredes gigantes, talladas por siglos de viento y silencio, devolvían ecos distorsionados que confundían incluso a los animales que a veces cruzaban la zona. Para los bandidos MSI, que avanzaban sin rumbo claro, ese lugar no era solo un camino estrecho. Era un laberinto hecho de piedra, sombra y miedo. El gavilán, al frente, intentaba mantener la compostura. Pero la voz le temblaba cuando gritó: «¡Sigan avanzando! Salimos del cañón en menos de 1 hora». Nadie respondió. Las motos rugían más bajo. Los hombres respiraban más rápido. La seguridad que habían tenido en la hacienda se había evaporado como el rocío en la arena. Coyote Negro se acercó a Fierro. «¿Viste eso en la roca? No quiero hablar de eso». Era su marca. «¡Cállate!». Ambos sabían de quién hablaban, pero ninguno quería decirlo en voz alta. En algunos lugares pronunciar el nombre del cazador era considerado mala suerte. En otros, una advertencia. En todos, un error. Mientras los bandidos discutían en voz baja, Mateo se movía por encima de ellos, avanzando por las rocas como si fueran escalones familiares. Su respiración era estable, su vista recorriendo cada detalle: huellas recientes, un charco pequeño de gasolina, un rastro de sudor en la piedra, una marca de caída. Estaba leyendo el rastro como quien lee un libro que ya conoce. Y no le gustaba lo que estaba leyendo, porque entre las huellas de los bandidos había otras, más ligeras, más elegantes, más calculadas, huellas del zorro carmesí. Mateo cerró los ojos un momento. «No estás aquí por ellos, estás aquí por mí», murmuró. Un recuerdo le golpeó la mente. Una operación en un país al que nunca volvió, una persecución entre montañas, una sombra roja que siempre aparecía un paso por delante, un enemigo que nunca pudo atrapar. El zorro no trabajaba en equipo, no seguía órdenes, no obedecía reglas, era un depredador puro, y ahora estaba en su territorio. Mientras avanzaba, Mateo escuchó un ruido seco más adelante, un golpe contra la piedra, un grito ahogado, el sonido de un cuerpo cayendo desde una altura media. Se movió rápido, casi instintivo. Cuando llegó al borde de una saliente, vio el cuerpo de Garfio tirado contra una pared de roca, respirando con dificultad, con la moto volcada a unos metros. No estaba muerto, pero alguien lo había derribado con una precisión quirúrgica. No había marcas de bala, no había cortes, no había señales de lucha,
Solo un golpe perfectamente calculado. Un sello inconfundible. El zorro había pasado por allí. Mateo no se acercó. No era el momento de interrogar ni ayudar. Siguió adelante sin dejar huellas. La casa ahora tenía 2 depredadores y uno de ellos jugaba con ventaja. Más adelante, el gavilán finalmente detuvo la moto. «Basta, vamos a reagruparnos aquí». El cañón se abría un poco en ese punto, formando una especie de claro rodeado de paredes altas. El eco era más suave, pero aún engañoso. Fierro dejó caer la mochila y se apoyó contra la moto. Coyote Negro miraba a todos lados, moviendo la cabeza sin pausa. «Jefe, esto está mal». «Todo está mal», agregó Toro Loco. «Ese viejo desapareció». «No es el viejo», dijo Coyote Negro con voz temblorosa. «Hay alguien más aquí». El gavilán se giró. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que vi su marca». «¿La marca de quién?» Coyote respiró profundo reuniendo valor. «La del zorro carmesí». El silencio fue inmediato. Fierro palideció. Toro Loco dio un paso hacia atrás. Incluso el gavilán perdió el color del rostro. Habían oído historias, todos las habían oído. Historias de hombres que desaparecían sin dejar rastro. De caravanas enteras encontradas días después, cubiertas por la arena. De figuras rojas moviéndose entre las piedras como si el desierto las ocultara. Era una leyenda, y las leyendas nacen de verdades peligrosas. De repente, un ruido hizo que todos giraran. Un pequeño rocío de piedras cayó desde una altura. Una figura se movió entre 2 salientes. El sol iluminó un fragmento de tela roja, y luego, nada. «¡Lo vi!», gritó Fierro. «¡Está arriba!». El gavilán levantó la pistola. «No disparen a menos que vean claramente». Pero era imposible ver claramente. El cañón multiplicaba las sombras. El zorro se movía como si conociera cada grieta, y los bandidos estaban atrapados en medio. En ese momento, Mateo apareció sobre una roca a la izquierda, observando. No anunció su presencia. No gritó. No llamó a los bandidos. Solo midió la distancia entre él y la sombra roja. Sabía que ese encuentro era inevitable. Sabía que no podía detener al zorro con advertencias. Sabía que aquel hombre no se iba hasta terminar su cacería, pero también sabía algo que los bandidos no. Si el zorro seguía el instinto, ellos serían aniquilados uno por uno. Y Mateo no estaba allí para dejar que otros dictaran la justicia en su desierto. Se movió rápido bajando por la roca. Uno de los bandidos, que se había separado un poco, levantó la mirada justo cuando Mateo caía detrás de él. Un golpe seco en la nuca. El hombre cayó sin gritar. Fierro giró, asustado. «¿Qué fue eso?» «¿Qué?» Pero no llegó a terminar. Otra sombra cruzó el cañón. El zorro, moviéndose demasiado rápido, demasiado silencioso, demasiado cerca. Los bandidos no sabían qué temer más, al viejo que los seguía o al cazador que los había marcado como presas. Mientras 2 depredadores se acercaban, el cañón apretó el aire como si supiera que estaba por presenciar algo que no ocurría desde hacía muchos años. Y la cacería, ahora sí, había comenzado. El sol subía lentamente por detrás de las piedras, pero la luz no traía consuelo. Dentro del cañón, el amanecer solo hacía que las sombras se movieran de lugar, volviéndolas más largas, más engañosas, más inquietantes. Los bandidos MSI ya no hablaban entre ellos. Nadie tenía valor para romper el silencio. El rugido de las motos había quedado atrás. Ahora solo escuchaban su respiración entrecortada y el sonido lejano de pequeñas rocas cayendo por las paredes. El gavilán miraba hacia arriba, hacia los salientes donde había visto aquella figura moverse. «No puede ser él», murmuró. Pero lo era, y todos lo sabían. Fierro se apartó un paso. «Jefe, ¿qué vamos a hacer?» «Seguir», respondió el gavilán, aunque su voz se quebró. «No vamos a morir aquí». Coyote Negro negó con la cabeza. «No entiendes. No es solo el viejo, hay alguien más». «Cállate, Coyote». «Vi su marca», insistió. «Vi la flecha. Él está aquí». El zorro carmesí. El nombre quedó flotando en el aire como un veneno. Incluso el viento pareció detenerse.
El zorro carmesí, la sombra roja, el cazador que no dejaba cuerpos, dejaba desapariciones. Los motociclistas comenzaron a sudar. Algunos miraban hacia donde habían dejado a Garfio, como si esperaran verlo levantarse de algún modo improbable. Pero sabían que no lo haría. Sabían que alguien lo había derribado, y no para matarlo, sino para demostrar algo. Peor que un enemigo mortal, es uno que juega contigo. Mientras los hombres se debatían entre seguir o huir, Mateo avanzaba por las rocas, cortando distancia, aprovechando cada grieta, cada sombra, cada curva. Desde arriba tenía una vista perfecta del caos que comenzaba a crecer entre los bandidos. Los conocía. Sabía que pronto cometerían su propio error, y sabía que el zorro estaba esperando exactamente eso. En una pared lateral, una figura delgada se movió como el humo. Su cuerpo se deslizó por la piedra casi sin fricción, apoyándose apenas con la punta de los dedos. El pañuelo rojo ocultaba la mitad de su rostro. Sus ojos eran fríos, calculadores, inhumanos. Mateo lo vio. El zorro también lo vio a él. Sus miradas se cruzaron a casi 20 metros de distancia. La tensión entre ambos fue tan densa que cualquiera habría sentido que el aire se había partido en dos. Había historia allí. Había cuentas pendientes. Había heridas antiguas. Mateo apretó los dientes. El zorro inclinó la cabeza como un animal midiendo a otro animal. Luego sonrió detrás del pañuelo, una sonrisa peligrosa, una sonrisa de predador satisfecho, y desapareció entre dos rocas, como si se disolviera en la sombra. Mateo bajó rápido. Sabía hacia dónde iba. Sabía cuál sería el primer ataque. Los bandidos, mientras tanto, habían formado un pequeño círculo improvisado. No era una formación militar. Era la forma desesperada en que los seres humanos intentan sentirse seguros cuando sienten que ya no lo están. «Nadie se separa», ordenó el gavilán. Pero su voz no tenía autoridad. Solo miedo. Fierro miraba hacia las piedras. «Algo se mueve arriba». «No dispares», dijo Coyote Negro. «No dispares o rebotará en la pared». Tenía razón. Un disparo mal hecho podía matar a uno de ellos. Fue entonces cuando un sonido cortó el silencio. No un golpe fuerte, no un disparo, no un grito. Fue suave, un susurro de arena deslizándose, un movimiento de tela, un roce, luego un pie. Y de pronto, el bandido llamado Lince fue arrancado hacia la oscuridad entre las rocas superiores sin siquiera tener tiempo de gritar. Solo se escuchó el golpe de su cuerpo contra una grieta estrecha y luego silencio total. «¡Lince!», gritó Fierro dando un paso adelante. El gavilán lo sujetó del brazo. «¡Quieto! No vayas ahí», pero la sangre ya estaba hirviendo. El miedo ya se había mezclado con la adrenalina, y eso era justo lo que el zorro quería. Mateo cayó desde una saliente detrás de ellos, rodando con control y levantándose en un solo movimiento. Los motociclistas dieron un salto hacia atrás, apuntando las armas hacia él. «¡No disparen!», gritó Coyote Negro. «Es el viejo». Mateo no dijo una palabra. Su mirada era suficiente. El gavilán, aún apuntándole, tragó saliva. «¿Qué eres tú?». Mateo no respondió, porque en ese momento un silbido cortó el aire. Una pequeña roca cayó justo entre los pies del líder. No una roca cualquiera. Estaba marcada, con un símbolo, las 3 líneas y la flecha. Mateo levantó la vista y vio al zorro, balanceándose en el borde como si estuviera en un columpio, observándolos, disfrutando. El zorro levantó un dedo hacia Mateo, como diciendo, primero ellos, luego tú. Luego saltó hacia abajo con una gracia monstruosa, cayendo a solo 2 metros del grupo. Los bandidos alzaron las armas, pero el zorro se movió demasiado rápido, golpeó a uno en la muñeca, desarmó a otro con un giro, empujó a un tercero al suelo. Cada movimiento era limpio, preciso, frío, estaba jugando. Mateo atacó para frenarlo. El zorro giró, casi riendo. El enfrentamiento entre ambos fue una explosión súbita de fuerza y velocidad. Metal chocó con metal. Polvo se levantó. Los bandidos retrocedieron con miedo. 2 depredadores, el desierto conteniendo el aliento.
El zorro lanzó un corte hacia la cara de Mateo. Mateo bloqueó con el antebrazo y respondió con un golpe al estómago. El zorro retrocedió, más sorprendido que herido. Luego sonrió nuevamente. Una sonrisa que decía, «Así me gusta», y desapareció otra vez en lo alto de las rocas. Los bandidos se quedaron temblando. Mateo, mirando hacia arriba, murmuró, «No vine a salvarlos, vine a detenerlo», pero ya era tarde para tranquilizarlos. El zorro había vuelto a marcar su territorio, y el próximo ataque ya estaba en camino. El silencio que quedó después del ataque del zorro carmesí no era un silencio normal. No era la calma que llega después de un tiroteo o el vacío que queda tras un grito. Era un silencio vivo, palpitante, pesado, como si el cañón entero estuviera escuchando, esperando el siguiente movimiento de uno de los dos depredadores que acababan de chocar. Los bandidos MC estaban paralizados. Fierro tenía las manos temblando, el arma apuntando a la nada. Coyote Negro respiraba con la boca abierta, mirando de un lado a otro como si buscara un punto seguro que no existía. El gavilán retrocedía paso a paso, con los ojos fijos en Mateo, como si tratara de entender quién era realmente ese hombre que había estado viviendo en una hacienda tan tranquila. Mateo no les prestaba atención. No ahora. Su mirada estaba clavada en lo alto de las rocas, buscando cualquier sombra, cualquier movimiento, cualquier rastro del zorro carmesí, porque sabía que él no se había ido. El zorro nunca se iba sin terminar lo que empezaba. Un pequeño eco llegó desde la derecha. Una piedrita rodando, luego otra. Un sonido suave, casi imperceptible, pero suficiente para que Mateo girara apenas la cabeza. El zorro descendió como una flecha humana. No saltó. Cayó. Como si la gravedad fuera un juguete en sus manos, el impacto levantó polvo. La hoja curva brilló al salir de su funda, y la sonrisa oculta detrás del pañuelo rojo lo dijo todo. Ahora sí. Mateo apenas tuvo tiempo de levantar el facón. El primer choque de armas fue brutal. Metal contra metal. Un sonido seco, seco como un hueso partiéndose. El zorro empujó con fuerza, intentando romper la guardia de Mateo. Mateo se dio un paso, luego otro, luego enterró los pies en la arena para resistir. El zorro giró como un torbellino, un corte hacia las costillas, otro hacia la pierna, un tercero al cuello. Mateo bloqueó los tres, pero cada golpe le recordó algo que ya sabía. El zorro era más rápido, más joven, más ligero. El gavilán murmuró, «Dios mío», como si estuviera viendo un monstruo salir de una historia. Fierro dio un paso atrás, incapaz de apartar la mirada. ¿Quiénes son estos tipos? Pero la pregunta se perdió entre golpes. El zorro atacó otra vez. Mateo esquivó, rodó por la arena, se incorporó, intentó un corte lateral. El zorro saltó por encima como si la gravedad fuera una sugerencia. Le dio una patada en el mentón. Mateo cayó de rodillas, escupió sangre, pero se levantó sin un solo gesto de rendición. El zorro inclinó la cabeza. «Todavía estás en forma, viejo, y tú sigues hablando demasiado», respondió Mateo. El zorro atacó de nuevo, esta vez apuntando a las piernas. Mateo saltó hacia atrás, rodó, bajó el hombro y embistió. Ambos chocaron como dos animales salvajes, cayeron por la pendiente arenosa, rodando entre piedras y polvo. El zorro quedó arriba, Mateo abajo. La hoja del zorro bajó directa hacia el pecho del viejo. Mateo la detuvo agarrando el antebrazo enemigo con las dos manos. Los músculos de ambos se tensaron. Un gruñido profundo salió del pecho del zorro. Mateo empujó, giró y logró liberarse. Los bandidos retrocedieron aún más. El gavilán murmuró, «No podemos quedarnos aquí», pero sabían que no podían irse. Sabían que si corrían, el zorro iría por ellos primero. Y si se quedaban, quizás el viejo los mantenía vivos unos minutos más. Mateo tomó aire. «Esto termina aquí». «Sí», respondió el zorro. «Contigo en el suelo». El zorro lanzó un ataque descendente. Mateo lo bloqueó apenas a tiempo. Retrocedió. El zorro avanzó. Un paso. Otro. Otro. Cada movimiento era preciso, matemático, mortal. Entonces Mateo cambió de estrategia.
Dejó de defenderse, dejó de retroceder, dejó de evitar los ataques y avanzó. Era un movimiento suicida para cualquiera, excepto para alguien que conocía al zorro como él. El zorro no lo esperaba. Sus ojos se abrieron apenas. Ese pequeño cambio fue suficiente. Mateo entró en el rango del zorro. Lo empujó con el hombro, le golpeó el antebrazo, le torció la muñeca. La hoja cayó, rodó por la arena. El zorro retrocedió, sorprendido por primera vez. Mateo no lo dejó respirar. Le dio un golpe en la mandíbula, otro en el pecho, otro en el estómago. El zorro cayó de rodillas, pero no estaba derrotado. Se impulsó hacia atrás, rodó, recuperó espacio y sacó una segunda hoja, más pequeña, escondida en el cinturón. Mateo la vio en el último segundo. Ambos chocaron otra vez. Por un instante, parecían dos sombras enlazadas, moviéndose demasiado rápido para que los bandidos entendieran qué estaba pasando. El zorro atacó al corazón. Mateo desvió. La hoja rozó su hombro. Un corte limpio, profundo. El zorro sonrió debajo del pañuelo. Mateo apretó la mandíbula ignorando el dolor. Ambos respiraban fuerte. Ambos sangraban. Ambos temblaban por dentro. Pero solo uno tenía algo que defender. El zorro lanzó su ataque final. Rápido, letal. Mateo no retrocedió. Entró en su espacio. Golpeó con el antebrazo. Bloqueó con el hombro, se giró. Pisó la pierna del zorro y lo derribó por completo. El zorro cayó sobre la arena, rodó y quedó con la espalda apoyada en una roca. Herido, jadeante, pero vivo. Mateo apuntó su facón a su rostro. El zorro levantó la mirada y se rió suave, casi admirado. No has perdido tu toque. No vine a matarte, dijo Mateo. Por eso, nunca me atrapaste, respondió el zorro y escupió sangre en la arena. Se levantó con dificultad, cojeando, y se perdió en una grieta del cañón. No huyó, solo se retiró. El duelo había terminado. Los bandidos, temblando, no sabían si eso era bueno o peor. Mateo se volvió hacia ellos. Su mirada era una sentencia. El gavilán tragó saliva. ¿Qué va a pasar ahora? Mateo respiró hondo. El desierto estaba esperando su respuesta. El desierto amanecía despacio, como si aún dudara de si debía iluminar lo que había ocurrido en la noche. El sol se estiraba sobre las rocas, pintando líneas amarillas en las paredes del cañón. Las sombras largas y delgadas se retiraban poco a poco, dejando a la vista el polvo levantado por la pelea, las huellas entrecruzadas y los restos de una noche que nadie en su sano juicio habría querido presenciar. Mateo respiraba con dificultad. El corte en el hombro sangraba de forma constante, pero no peligrosa. Su pecho subía y bajaba con una calma extraña, casi ritual. El duelo había terminado. El zorro carmesí había desaparecido entre las grietas del cañón y los bandidos Los bandidos ahora temblaban como niños perdidos. El gavilán bajó el arma lentamente, entendiendo que la lucha ya no tenía sentido. Sus manos temblaban tanto que el metal cayó al suelo con un ruido seco. Fierro y Coyote Negro permanecían un poco atrás, sin atreverse a hablar, sin saber hacia dónde mirar, esperando que el viento soplara alguna señal de qué hacer. Por primera vez en su vida no eran cazadores, no eran motociclistas, no eran criminales, eran sobrevivientes, nada más. Mateo limpió la hoja de su facón contra la pierna del pantalón, la guardó y se aproximó despacio. No tenía prisa, no tenía miedo, pero tampoco tenía intención alguna de seguir peleando. El gavilán retrocedió un paso, tropezando con una roca. «Viejo, escucha, nosotros...» Mateo lo interrumpió. «No hablen». La voz del hombre era profunda, cansada, firme. Los bandidos obedecieron al instante. Mateo los observó en silencio, como quien analiza si una llama aún puede quemar. En el rostro de cada uno veía terror, arrepentimiento, desesperación, pero no valor, y eso, a su modo, era bueno. Un hombre sin valor para hacer daño era menos peligroso que uno que no conocía el miedo.
¿Saben lo que hicieron?, preguntó al fin. El silencio fue la única respuesta. Mateo continuó. No quemaron una casa, no robaron herramientas, no destruyeron madera. Respiró hondo. Despertaron algo que había enterrado hace años. Fierro tragó saliva. No sabíamos quién eras. Eso no importa, dijo Mateo. No tenían que saberlo, solo tenían que respetar lo que no era suyo. Coyote Negro dio un paso al frente, temblando. Por favor, no nos mate. Mateo lo miró con una seriedad desarmante. Si hubiera querido hacerlo, ya estarían muertos. El gavilán cerró los ojos. Una lágrima, mezcla de miedo y resignación, cayó por su mejilla. Entonces, ¿qué quieres? Mateo los observó con la serenidad de un juez antiguo. Quiero que entiendan que el desierto tiene dueño. Los bandidos se tensaron. Y no soy yo, continuó Mateo. Es la tierra, este lugar, la calma, la soledad. Se giró hacia la entrada del cañón. Ustedes la rompieron. El viento sopló levantando arena. Los bandidos sintieron un escalofrío como si el propio desierto escuchara. Pero hoy, agregó Mateo volviendo a mirarlos, hoy no voy a matarlos. Fierro soltó un suspiro que no sabía que estaba reteniendo. Coyote casi cayó de rodillas por alivio. Van a irse, dijo Mateo. Van a dejar sus armas en la arena, van a caminar hasta sus motos y van a salir de este desierto sin mirar atrás. Si regresan, se terminó. El gavilán asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Fierro dejó caer su pistola. Coyote Negro hizo lo mismo. El sonido del metal golpeando la arena fue casi un alivio para todos. Cuando comenzaron a caminar hacia sus motocicletas, un movimiento llamó la atención de Mateo. Arriba, en una grieta entre dos rocas, una sombra rojiza observaba, el zorro carmesí, herido, pero de pie y observando. Sus ojos se cruzaron con los de Mateo. No había odio, no había ira, había reconocimiento, un respeto retorcido entre cazadores que no habían terminado su historia. El zorro inclinó la cabeza con una lentitud casi ceremoniosa, una promesa silenciosa, un «volveremos a vernos». Luego desapareció como si el cañón se lo tragara. Los bandidos arrancaron las motos con manos temblorosas. El rugido de los motores sonó débil, agotado, minúsculo frente a la inmensidad del desierto. Se alejaron como animales heridos, derrapando en la arena, sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando el último sonido se apagó, Mateo se quedó completamente solo. Caminó hacia una roca grande y se sentó. El sol ya calentaba su rostro. El olor a humo se mezclaba con la brisa seca del amanecer. La hacienda, su hogar, era ahora un montón de cenizas a lo lejos. Mateo respiró hondo. El viento le tocó la mejilla como una mano vieja. No había ganado, no había perdido, había sobrevivido. Otra vez, observó el horizonte. La luz se extendía sobre la arena como una manta dorada. Parecía decirle que la vida seguía, incluso cuando la noche había intentado arrancarle todo. Se puso de pie, ajustó el sombrero y comenzó a caminar hacia las ruinas de su casa. Algunas guerras no se eligen, algunas noches no se piden, pero un hombre no decide ser cazador. El desierto lo decide por él. Y esa mañana, el desierto le devolvía al único hombre capaz de escucharlo.